Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es posible narrar el silencio? Esta es una de las preguntas que va a articular este vídeo compartiendo primeras impresiones acerca de la lectura de John Foss, el último premio Nobel de literatura con aspecto de personaje secundario de Juego de Tronos y figura muy interesante y controvertida, yo creo, para entender el devenir de la cultura contemporánea y actual. ¿Es posible narrar el silencio? Es una pregunta que creo que hunde sus raíces, si quieres, en las profundidades de la filosofía índica, que tiene que ver con algunas de las reflexiones más hondas de las escrituras del yoga, que es un tema que desde luego no tiene nada que ver aparentemente con la obra de Foss, pero que sin embargo está muy presente esta pregunta en Blancura, uno de los títulos que salen ahora en España de la mano de Random House y que para mí se trata de la primera obra que leo de este último premio Nobel. Antes de nada, me gustaría compartir, simplemente por si son compartidos, por si otra gente también ha pensado cosas similares, algunos de los prejuicios que tengo que reconocer que tenía a la hora de entrar en la obra de Foss. Si quieres entrar simplemente a las partes buenas, pues puedes darle para adelante, pero me parece relevante hablar del significado de un autor como Foss. En literatura yo creo que es tan importante la obra como la sociología de la lectura, como la sociología del mundo editorial, y en ese sentido Foss me parece un autor bastante curioso. Cuando se entregan, se nombran los premios Nobel, podríamos decir que existen distintas categorías, ¿no? En los últimos años ha habido premios Nobel más o menos extravagantes, como por ejemplo el que se concedió a Bob Dylan. Ha habido premios arriesgados y necesarios e interesantes, como por ejemplo Alexievich. Ha habido una serie de premios también dedicados a poner en valor las literaturas postcoloniales. Y aún así, con todo, sigue estando muy presente un tipo de autor que yo creo que genera como una gran fascinación, que es precisamente la clase de obra o de semblanza o de trayectoria que puede representar un John Foss. La primera vez que leí de él, que escuché hablar de él, me vino a la mente inmediatamente un autor tipo Peter Handke, ¿no? Es decir, autor de Europa del Norte, asociado a grandes temas, eventualmente controversial, pero con una carrera sólida detrás. John Foss, igualmente yo creo que inmediatamente evoca algunos grandes nombres de la cultura de Europa del Norte, ¿no? Es decir, uno piensa en Bergman, uno piensa en películas como Otra Ronda, uno piensa en Von Trier, uno piensa en esa crisis existencial filosófica típicamente de Europa del Norte, ¿no? Foss es conocido, entre otras cosas, por su alcoholismo, por los problemas que le causó, por las turbulencias de su vida personal. Aquí uno podría pensar también en esos padres de la literatura nórdica, como puedan ser Knut Hamsun, como puedan ser algunos de sus grandes dramaturgos. Y inevitablemente Foss, como digo, está asociado a esos grandes calenturas filosóficas y existenciales que está muy bien que existan en otro orden de cosas. Es verdad, y lo voy a decir aquí,
Otro día lo comentó en una mesa redonda, petit comité en la que estaba, que si tú haces una sitcom a propósito de lo que debe ser un premio Nobel, probablemente el personaje que dibujes se parezca mucho a John Foss, con esa gravedad en su escritura y en su entendimiento de la cultura. Tiene una obra, y voy a acabar aquí con, digamos, mis prejuicios hacia, hacia su sociología como autor. Vaya por delante que este es un vídeo celebratorio de su prosa, pero me parece interesante también, ¿no? Es decir, compartir una serie de reflexiones laxas, incluso frívolas, si quieres, sobre a veces el entendimiento que tenemos de la alta cultura, ¿no? En algunos de los perfiles que se han escrito, de las semblanzas que se han escrito sobre este nombre, sobre este escritor, se ha destacado mucho la obra de Septología, publicada ya en España. Yo no he leído Septología, pero una de las cosas que más se mencionan, que son motivos de alguna forma de celebración, o mejor dicho, de sorpresa, a propósito de este título, es el hecho de que se trata de, vamos a explicarlo aquí así muy rápido, 7 obras seguidas, 7 novelas, siete títulos uno detrás de otro, escritos sin puntos, como si se tratara de una única frase. Si tú hojeas este libro en la librería, verás que en realidad es una obra convencional al uso, donde simplemente cuando acaba el párrafo el autor decide eliminar los puntos y cuando hay un diálogo elimina los puntos. Probablemente haya motivos más profundos para esta decisión ortotipográfica, pero es llamativa y es sorprendente y creo que de alguna forma da cuenta de la clase de cosas que a veces pueden sorprendernos falsamente más. Ese tipo de titulares que sirven un poco para apantallar al lector o, si quieres, para hacerlo sentir más culto. ¡Wow! He leído 7 títulos seguidos en donde no había un punto. Bueno, la puntuación se inventó para otras cosas que no tienen que ver con esto. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, me parece que son como titulares más o menos fáciles para apantallar, para sorprender fácilmente a la gente o para generar una especie de aura de misticismo alrededor de ciertos autores. Pero más allá de eso, podemos concentrarnos en la obra. Digo todas estas cosas simplemente para, ya digo, ir sacándonos prejuicios y tratar de leer, como quien dice, de la manera más transparente posible. Blancura, de John Foss, como digo, es la primera obra del autor que leo, y me ha encantado, me ha emocionado verdaderamente, me ha hecho pasar un muy buen rato. Curiosamente, a mí me hizo pensar en un autor muy central para mí, que adoro con todo mi ser, que me ha traído enormes momentos de alegría y de felicidad, y que, ya digo, creo que intuitivamente no es fácilmente asociable con este autor, que es Patrick Modiano. ¿Por qué quiero establecer una analogía entre Foss y Modiano? Antes de nada, me gustaría leer algunas primeras líneas de Blancura. Dice así, su primera página. Me subí al coche y me marché. Me sentó bien. El movimiento me hizo bien. No sabía a dónde iba. Simplemente me marché. Me había embargado el aburrimiento. A mí, que nunca me aburro, me había embargado el aburrimiento. Nada de lo que se me ocurría hacer me producía el menor placer, así que hice cualquier cosa. Me monté en el coche, empecé a conducir y donde podía elegir entre doblar a la derecha o a la izquierda, doblaba a la derecha y en la siguiente bifurcación, donde podía elegir entre la derecha o la izquierda, doblaba a la izquierda y así fui avanzando. Así es como empieza esta obra muy pequeñita de Foss,
Y lo primero que uno piensa, voy a tratar de comentarlo de nuevo para sacar prejuicios y para, bueno, leer con una cierta alegría, fiel a las propias intuiciones. Lo primero que uno piensa ante una obra así es que le están tomando el pelo. Es extremadamente sencillo, es extraordinariamente sencillo, es casi ramplón. No hay ninguna palabra que vayas a tener que buscar en el diccionario, las frases son extremadamente cortas, hay una continuidad de palabras repetidas y machaconas que a uno le hacen sospechar, ¿no? Precisamente veníamos de hablar y de reflexionar sobre un autor con una gran mística detrás y de pronto uno se encuentra con un texto que parece escrito por una persona muy joven, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde entra para mí la comparación con Modiano, la gracia de John Fosse es que es capaz de crear unas, al menos en este libro, una atmósfera increíble y espectacular. Los libros de Modiano para mí se caracterizan por una capacidad a través de estas sintaxis tan sencillas, pero tan hipnóticas y tan misteriosas de crear unos mundos de los cuales uno no puede escapar. Unos mundos ante los cuales uno siente una especie de refugio del alma, ¿no? Y es exactamente lo que hace John Fosse en Blancura. Resumiendo muy rápidamente la trama de la obra, la historia es muy sencilla. El narrador de esta obra va manejando con el coche, en un momento dado se avería, el coche no puede salir y lo que hace es salir del coche y meterse en el bosque nevado. Entonces, esa atmósfera de bosque nevado crea un, vamos a llamarlo de manera rimbombante, protocolo estético absolutamente magnético. En tiempos de velocidad, en tiempos de redes sociales, en tiempos de problemas de atención, en tiempos en los que todos decimos, me encantaría pasar menos tiempo con el móvil, me encantaría entregarme más a una obra literaria, me encantaría estar fuera de este grosero mundo de redes sociales, uno encuentra un gran consuelo en obras como las de Modiano o Fosse. ¿Por qué? Porque estos autores son capaces de crear estos mundos, estas campanas de cristal, donde uno puede moverse y manejarse con otros tiempos y con otros ritmos y deleitarse de alguna forma en la belleza de las imágenes y en la belleza del pensamiento y en la belleza del estar con uno mismo de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Es cierto que para entrar en una obra como Blancura uno tiene que parapetarse del mundo, pero también es cierto que cuando uno entra en una obra como Blancura se siente verdaderamente parapetado del mundo. Uno no tiene ganas de regresar a ese mundo estresante cuando logra entrar en la mecánica intelectual y sentimental del narrador de esta obra que, perdido en la nieve, perdido en el bosque, duda sobre qué hacer. Hay muchas consideraciones alegóricas a propósito de la escritura de Fosse en esta obra de Blancura, sobre las cuales no vamos a entrar para no hacer ningún tipo de spoiler, pero sí que me gustaría concluir esta invitación a la lectura de Blancura con la lectura de este pasaje. Decía hace un rato que en obras como Blancura, creo que incluso ocurre lo mismo en Melancolía o incluso con obras de este autor con el que lo he comparado con Modiano, es muy difícil subrayar nada. Son frases pretendidamente sencillas, donde no existe ninguna voluntad aforística o epigramática de sentar cátedra de nada, sino que cada sentencia conecta con la anterior.
Podríamos decir, desarrollando como una teoría abuela pluma, que existen dos tipos de autores, ¿no? Es decir, aquellos que tratan de que cada párrafo sea una novela en sí misma, de que cada frase produzca un flash, de que cada frase sea una provocación, sea una máxima aforística. Y por oposición a esto, podríamos hablar de esos autores que van fluyendo, que fluyen en su escritura, donde cada frase te lleva a la siguiente y la siguiente a la siguiente, y así se va creando poco a poco un ritmo, una cadencia musical ante la cual es muy difícil huir. Empezaba este vídeo con la pregunta de ¿es posible narrar el silencio? ¿Pueden las palabras contar la tranquilidad y la quietud del alma con uno mismo? La obra en parte va alrededor de esto, va de un hombre perdido en la nieve, solo, ante sus propios pensamientos, que ni siquiera son profundos la mayoría del tiempo, sino que más bien está meditando o tomando decisiones acerca de cómo sobrevivir. Entonces, ante este planteamiento, me gustaría, como digo, concluir esta invitación a la lectura de Blancura con este texto. Página 66. Quiero que haya un silencio total. Quiero escuchar el silencio. Porque es en el silencio donde puede oírse a Dios. Por lo menos así lo expresó alguien una vez. Pero yo, desde luego, no oigo la voz de Dios. Lo único que oigo es, en fin, la nada. Oigo, cuando trato de oír la nada, si es que la nada se puede oír. Si no es solo un lugar común. Una de esas cosas que se dicen y ya está. Pienso, pues oigo la nada. Bueno, no oigo nada. Al menos no oigo la voz de Dios. Sea lo que sea eso. Blancura de John Foss. Estoy buscando la luz. No la encuentro. Recomiendo encarecidamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí.